Entonces es imposible hacer de esta manera y alcanzar esta población. Entonces nos ayuda a pensar, necesitamos una manera de hacer discípulos empezando en una manera sin costo. Y la respuesta es iglesias en casa. No necesitamos parlantes, no necesitamos esta manera de lo tradicional, porque es imposible $1 billón y 300,000 más iglesias. ¿Pero solo en casas o es posible? Puede ser en restaurantes, oficinas, bajo un árbol o cualquier lugar, pero necesitamos romper la idea que vamos a alcanzar construyendo iglesias en donde 50 personas va a reunir. En Ecuador, cada año 77.8 mil personas van a morir sin Cristo. Hoy día 213 personas van a morir sin Cristo. Cada hora que estamos aquí, 9 personas van a morir sin Cristo. Necesitamos hacer algo que va a ser más rápido de dar las buenas nuevas a la gente. Pero piensa en dónde viven ustedes. México tiene 129.7 millones de personas. Y Centroamérica, 41 millones de personas. Sudamérica, 424 millones de personas. Entonces, en su lugar, y yo sé que no hay internet aquí en este momento, gracias a Dios. Pero ¿cuál es la situación donde está? En su ciudad, en su región de trabajar, ¿cuál es la población? ¿Cuál es el porcentaje de la población que son perdidos? ¿Y qué necesita hacer para cambiar las estadísticas? En el sector donde está trabajando Cristian, el porcentaje de cristianos es menos que 1%. Pero ya está empezando un movimiento en su sector, en Cariamanga y Amalusa y otros lugares. Gracias a Dios. Entonces, necesitamos aprender cuál es la situación donde estamos. Pero uno puede ser desanimado pensando en esto. Sí, muy desanimado. Entonces vamos a leer en Hechos, versículo 19, versículos 8 a 10. Hechos 19, versículos 8 a 10. Y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Cuántas personas en la provincia de Asia en 2 años han escuchado la palabra de Dios? Todos. ¿En cuánto tiempo? 2 años. ¿Sabes que en aquella época, sabe cuántas personas vivían en la provincia de Asia? Entre 8 a 10 millones. Sí, entre 8 y 10 millones de personas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todos escucharon. No todos decidieron seguir a Jesús, pero todos escucharon. ¿Cuál era la manera de Pablo para hacer esto?
Ya tiene un programa de radio. Ya tiene radio, televisión, WhatsApp, Facebook, todo. Preparando discípulos. Solo con discípulos, haciendo discípulos. Fue posible que 8 hasta 10 millones de personas puedan escuchar. Yo soy un poco en mi corazón una persona sospechosa. Entonces, primera vez que escuché estoy pensando, es imposible, Pablo, pocos discípulos, pequeña escuela, y ya 8 a 10 millones de personas pueden escuchar. Entonces, regresé a mi casa buscando mi calculador para ver qué es posible. Y descubrieron si 25 discípulos decidió a ir en un año y solo ganar una persona y entrenar a esta persona a hacer lo mismo, al fin del primer año tenemos 50 discípulos, ¿sí? Ellos van a hacer lo mismo el siguiente año, entonces van a tener 100 discípulos. Pero solo por multiplicación al fin de 10 años es 25.600 personas. Solo empezando con 25 discípulos ganando una persona. Pero si los mismos 25 discípulos decidieron a ganar a 5 discípulos, entrenándoles a hacer lo mismo, repitiendo año tras año tras año, en 10 años es 244.1 y pico millones de personas. Solo empezando con 25 discípulos con la meta de ganar 5 personas cada año, discipularles para hacer lo mismo. 244 millones de personas. Entonces, si el patrón de Pablo y la multiplicación, ¿dónde escuchamos multiplicar? Génesis. ¿Qué más? Hechos, sean fructíferos y multiplíquense en Hechos, y los números de los discípulos se multipliquen y todo entonces es posible haciendo discípulos hacer En Ecuador en 9 años vamos a tener la posibilidad y en 9 años podemos ver 44 millones de personas solo haciendo discípulos. Entonces, ¿qué es mi cambio de paradigma después de hacer Una plantación para mí, la plantación de una iglesia no es alquilar a un lugar, enviar una pareja muy bueno con parlantes y dinero por un año. Es enseñar a lo más gente posible cómo entrenar discípulos, cómo ser discípulos y hacer discípulos. Es la única manera de cambiar nuestra sociedad, de cambiar un barrio, una ciudad, una provincia, un país. Entonces, para mí, lo importante es pensar en su sector, cuál es la situación y qué necesita hacer para ver un cambio en su sector. Y puede ver la imposibilidad de hacerlo de una manera que muchos de nosotros han aprendido por años y años y han trabajado haciendo por años y años y años, haciendo iglesias de una manera tradicional que cuesta mucho. No va a alcanzar nuestro país. Y esto es reproducible y la gente está funcionando, lo que va a aprender está funcionando, no solo en América Latina, en Asia, en África, en los Estados. Los principios bíblicos van a funcionar. Toma un tiempo cuando estás de nuevo con señal de internet de pensar en su lugar y cuál es la situación y piensa, ¿qué cantidad de discípulos necesita para multiplicarse al número que va a cambiar su país? ¿Okay? Bueno, entonces, ¿hay preguntas acerca de...? Sí. Hablar de hacer discípulos, hemos visto algo de la multiplicación aquí. Pero cuando vemos en el libro de los Hechos, Pablo hizo discípulos, pero esos discípulos se establecieron en iglesias de casa, ¿no es cierto? Entonces,
no solamente es el hecho de hacer el discípulo, sino que esos discípulos se lleguen a conformar en familias o en iglesias que tengan esa mentalidad, ¿verdad?, de hacer discípulos para conformar iglesias en otros lugares, y en este caso iglesias de casa. Sí, Entonces, bueno, tienes razón, porque hacer una iglesia no es decir que seguramente voy a hacer discípulos. Puede ser un lugar lleno de oyentes y domingueros. Pero si hacemos discípulos, los discípulos van a reunir y van a formar iglesias. So, siempre, si estoy empezando, no puede salir de este marco. Si estoy con Giovanni como mi discípulo, desde el inicio mi meta es que él va a ser un plantador de iglesias, que van a multiplicar y hacer lo mismo. amén. Eso es la meta. No solo hacer discípulos, plantar iglesias a través de ellos. ¿Otras preguntas?